El gráfico muestra el comportamiento de las variables en cada etapa, es decir, en qué momento se unen las variables. Si observamos una variable con la que está al lado, hay una barra que nos especifica el número de clústeres que deben formar para que se unan y así pues tener otro gráfico clúster. El dendrograma, que es un gráfico muy peculiar, sirve para conocer la vinculación que hay dentro de los clústeres, por eso se lo denomina dendrograma, que utiliza una vinculación de Word. Los datos que tenemos ahí son los datos que vamos a utilizar para nuestro ejemplo de análisis de clúster, el caso de ¿Cómo interpretamos el dendrograma? Para interpretar el dendrograma se traza una línea, en este caso vertical, que depende de cómo esté el gráfico y en las líneas que intersectan para verificar las variables que están conformando. En este caso realizamos el corte donde se conforman los 4 clústeres sacados anteriormente y el historial cómo se fue conformando. Utilizamos el método de vinculación media entre grupos y observamos que en cada etapa las combinaciones van cambiando, a diferencia del análisis anterior con el método de Word. Es decir, en el historial de conglomeraciones, una etapa más que vamos a realizar posterior. A pesar de que se utilizó el método diferente de agrupación, se observa que las agrupaciones de los clústeres son idénticas, y eso se conoce con el clúster de pertenencia. Aquí verificamos el historial, cómo se va agrupando las variables y se diferencian al gráfico anterior. Otra vez utilizamos el dendrograma, pero el dendrograma que se lo utiliza a esos grupos. Si vemos al anterior, vemos que existen 4 clústeres en el gráfico del clúster de pertenencia, y eso justamente es lo que se observa nuevamente aquí en el gráfico del dendrograma, donde precisamente vemos que se han formado 4 clústeres del análisis que vamos a hacer. Bueno, pasamos a hacer ahora pues el análisis del caso, en el cual pues hemos tomado los datos de una encuesta que se ha hecho con los estudiantes. Bueno, primero vamos al SPS, ingresamos los datos, vamos a clasificar y nos dirigimos hasta el clúster jerárquico. En el clúster jerárquico vamos a observar todas las variables que tenemos y seleccionamos cada una de las variables. En el caso que estamos haciendo, vamos a utilizar 14 variables, a las cuales pues con mucho cuidado las vamos a ir colocando en el espacio de las variables para ser analizadas. Una en una las vamos colocando para poder hacer el análisis. Todas estas son las preguntas en la encuesta que hemos hecho. Bueno, luego que las ingresamos, señalamos variables, vemos que están todas, ponemos continuar y vamos a historial de conglomeración. Tenemos que estar ahí, tenemos que colocar la pestaña, la visto en historial de conglomeración, en solución única y el número de clústeres a colocar. En este caso va a depender mucho de la experiencia del investigador. En nuestro caso pues vamos a colocar el número 4 como lo ideal para el número de clústeres. Eso es lo que nosotros consideramos en base a la experiencia que se ha tenido en unos análisis parecidos a estos. Luego colocamos el 4 o el número que queremos, ponemos continuar. En continuar, otra vez damos visto en dendrograma, tenemos que queremos hacer la orientación, va a ser de carácter vertical y colocamos continuar. Especificamos hasta que se den los datos del análisis que necesitamos realizar. En los gráficos ponemos luego lo que es enlace entre grupos, el intervalo, que es la distancia euclídea al cuadrado, lo que vamos a utilizar. El método que vamos a utilizar en clúster es el método de Ward, que el cual lo explicamos en los cuadros anteriores, y obviamente el intervalo, que es la distancia euclídea al cuadrado. Eso luego de lo que es el análisis que queremos hacer dentro de los datos. Estandarizar puntuaciones Z, porque
porque prácticamente tenemos algunas variables que tienen un comportamiento Z, que en estadística se lo conoce como un comportamiento normal. Ponemos continuar, luego vamos a aceptar hasta hacer los análisis correspondientes y tenemos los resultados esperados. Vamos a observar que tenemos justamente el número de clústeres dependiendo de las etapas que hemos tenido en cada una de las etapas, que son 4. Vamos a analizar ahora pues el número de datos N309, y lo primerito que tenemos que analizar antes, luego con los resultados que hemos obtenido, son las matrices de proximidades. Vamos a relacionar el primer variable que tenemos, que asiste a clase puntualmente, que tenemos una distancia contra eso de 503, con la variable de que si es honesto con las calificaciones. Es decir, una relación entre la variable 1 y la variable número 14, que prácticamente, y observamos también que tenemos otra relación con otra de las variables, que en este caso es que toma la forma de calificar, que tiene una distancia de 181,40 versus lo que explica su forma de trabajar y calificar, que son las distancias que se tiene. Luego también vamos a buscar la relación que hay, que cumple con el programa de estudio con asiste a clases, donde la distancia que se consigue es de 223.07, o simplemente le dejamos en 200.2374. Luego vamos a analizar lo que es el lance de Word, donde podemos observar que prácticamente son los 4 clústeres y se relaciona justamente la variable 1 y la variable 3 con la distancia de 202,23, que son las que estamos buscando para hacer el análisis. Y obviamente en los clústeres de pertinencia pues nos dan los 4 clústeres que nosotros hemos considerado para nuestro análisis, que es precisamente los principales: asiste a clase puntual, esto es que tiene que ver con el cumple con el programa, es uno de los casos, y el otro es que están respetuosos con los estudiantes. El otro clúster es evidencia de dominio de la materia y con demuestra interés por la enseñanza. Entonces, la información que nos está dando precisamente relaciona los 4 clústeres que se están formando. Luego tenemos el grupo del número de clústeres, donde vamos cuál es el número que se están formando. Y podemos observar que el número de clúster que nosotros vamos a utilizar y que nos da el sistema, que nos da el programa SPS, son 4, en donde relacionan que es ordenado con su explicación y que demuestra interés por la enseñanza. Y eso también se refleja en el dendograma que utiliza un enlace de Word, donde podemos observar que al igual que el número que tenemos en la evaluación número 3, el gráfico, en el clúster de pertenencia, también vamos a tener que se forman 4 los clústeres en el cual se ha dividido o se han juntado todas las variables que tenemos, ya que de una manera individualizada lo que se están haciendo es juntarse para trabajar de manera grupal. De esta manera, el dendograma que estiliza el enlace de Word de las distancias, prácticamente lo que hace es tomar o considerar el número de clústeres óptimos o que nosotros hemos considerado para trabajar de acuerdo a la investigación, que es el clúster número 4. De esta manera, nosotros hemos culminado nuestra exposición, donde hemos hecho un análisis, en este caso de clúster, utilizando el EPCSS, esperando pues que esta exposición sea del agrado de usted. Gracias y buenas noches.